Nosotros tenemos deuda o impago de dividendos con empresas mixtas, con empresas extranjeras. En el año 2019, durante una sesión ordinaria previa a la 9ª legislatura de la Asamblea Nacional, Miguel Díaz-Canel se dedicó a explicarle a algunos diputados por qué era importante la inversión extranjera, cosa que en cualquier parte del mundo sería lo más lógico del mundo, ¿no? Durante la explicación deslizó algo que a todas luces fue una metedura de pata que ha intentado eliminar de internet el gobierno cubano y no lo ha conseguido del todo. Vamos a escuchar de qué se trata. Nosotros vamos a la inversión extranjera. ¿Por qué la necesitamos? Porque necesitamos capital, porque necesitamos tecnología, porque necesitamos conocimiento. En la práctica necesitamos que alguien nos explique cómo coño se gobierna un país y cómo se genera prosperidad económica. No, necesitamos capital, necesitamos tecnología, necesitamos conocimiento, no tenemos de nada. Vamos a empezar por ahí. Sin embargo, esto que parece bastante obvio se complejizó con lo que dijo a continuación, una admisión de que Cuba está en impagos con varias deudas. Los atractivos que tiene el país en la seriedad de la revolución, incluso nosotros tenemos deuda o impago de dividendos con empresas mixtas, con empresas extranjeras, pero ellos saben que nosotros, esto pasa por situaciones temporales que tienen que ver con las presiones, con la falta de financiamiento, por el recrudecimiento del bloqueo y la persecución financiera, pero saben que Cuba es seria y que Cuba mantiene sus compromisos de honrar también sus deudas y por eso siguen en nuestro país. Siguen en nuestro país intentando cobrar esas deudas y eso se los vamos a demostrar en este video. Pero antes, un par de videos que también sostienen y demuestran la hipocresía, las mentiras y las propias contradicciones en que han caído estos dirigentes totalitarios, estos tiranos, ¿no? Que para colmo son muy incompetentes. Durante esa misma sesión de la Asamblea Nacional, año 2019, fíjense lo que decía el ministro de Economía, Alejandro Gil Fernández. Estamos previendo que no se va a cumplir el plan de importaciones porque no se logran concretar los créditos debido, entre otras razones, a los atrasos de pagos de deudas. No es por el bloqueo, no podemos importar lo que necesitamos, dicho sea de paso, que tampoco lo producimos en el país. ¿Estamos entendiendo? No podemos hacer las importaciones porque no tenemos dinero en efectivo. En consecuencia, tendríamos que pedir líneas de crédito, pero tampoco nos otorgan líneas de crédito. ¿Por qué? Volvemos a escuchar. Los créditos debido, entre otras razones, a los atrasos de pagos de deudas. Usted no paga, a usted no le prestan. Aquí está la propia admisión. Durante el mismo plenario, en la misma sesión donde sale Díaz-Canel a decir nosotros somos muy serios y la revolución, sobre todo, la revolución siempre ha sido muy seria honrando sus deudas. Les propongo escuchar al fundador, al líder, Fidel Castro Ruz, hablar en la propia Asamblea Nacional varios años atrás con respecto a las deudas que tenía Cuba. Saca un diccionario y dice, vamos a buscar sinónimos. Disfruten esto. Sinónimo. A ver qué palabra para resolver este problema terminológico. Y dice cancelar, sinónimo, liquidar. Depende en qué sentido queremos liquidar la deuda. Cumplir, no queremos. Cumplir, no queremos cumplir. O sea, no nos interesa cumplir con nuestras obligaciones. Pero vamos a seguir oyendo que esto se pone todavía mejor. Derogar, si queremos. Anular, si queremos. Abolir, si queremos. Enjugar. Olvidarnos, quitarnos las lágrimas de la deuda. Sí. Borrar de la memoria. Muchísimo. Queremos borrarla de la memoria. Archivar, si queremos. De modo que tenemos bastantes sinónimos. Risotadas puras en la Asamblea Nacional. Esto es una fiesta. De esta manera han llevado al país a la ruina, a la bancarrota, al despeñadero interminable, arrastrando la economía, los sueños, la no felicidad de toda una nación. Pero esto era una fiesta. No vamos a pagarnos, nos da la gana de pagar y ahí están los diputados muertos de risa, desternillados de risa, ¿verdad?
Hay unos cuantos buenos, pero a mí me gusta abolir. Sí, porque me recuerda a la esclavitud y la abolición de la esclavitud, que ya históricamente se hizo. Hay que hacer con la deuda como se hizo con la esclavitud, ya que nos esclaviza. Borrar de la memoria es una excelente frase, un excelente sinónimo de lo que queremos decir. Archivar, excelente también. Así que pueden escoger lo que más les guste, y si ninguno les gusta, hay también otra frase muy clara e inteligible, que es no pagar. Es lo que queremos. Punto final. Si no les gusta ninguno de estos términos, pues es más simple. No pagar. Y pa'l carajo. Y todo el mundo aplaudía. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué clase! A esto me le llaman estadista. Gran delincuente. ¿Qué estadista se para frente a su pueblo a decir no vamos a pagar nuestras deudas? Las deudas que usted contrajo. Las deudas, los préstamos, las líneas de crédito que les hicieron, que les aprobaron otras naciones, otros bancos, o las deudas que usted tiene con otras empresas privadas. Ya que hablamos de empresas privadas, vamos entonces a mostrar algunas de las deudas que tiene Cuba, que le han sido perdonadas, condonadas, que le han sido cambiadas por determinadas prebendas, acuerdos, financiamientos, tratando de ver España, México, Brasil, Uruguay y varios otros países cómo coño les cobramos lo que ustedes nos deben. Vamos a comenzar, por ejemplo, por precisamente España. Hace algún tiempo, altas figuras de la política, de las inversiones, de la economía, del gobierno español, bajo varias administraciones, no estamos hablando ni siquiera de una o de otra, no, durante varios años se han intentado cobrar deudas en Cuba que tienen con el gobierno español y con empresarios españoles. Vamos a ver esto. La ministra de Industria, Comercio y Turismo de España, Reyes Maroto, confirmó que solicitarán al gobierno de Cuba un plan de pago de su deuda con empresarios españoles, así como una reducción de las trabas burocráticas para que estos puedan hacer negocios con el país caribeño. Hoy voy a volver a pedir al gobierno cubano, y voy a tener algunas reuniones bilaterales, que se establezca un plan que creemos que tiene que ser gradual, pero con certeza, que las empresas sepan cuándo van a cobrar, y por supuesto nosotros acompañaremos con los instrumentos que tenemos. Que las empresas sepan cuándo van a cobrar. A eso se le llama hacer negocios con un delincuente. Estas son las consecuencias de hacer negocios con delincuentes. Que tenga que intervenir la ministra, en este caso, del país para decir, mira, vamos a utilizar los instrumentos legales a nuestra disposición para tratar de defender a nuestras empresas. Dicho sea de paso, yo me alegro que eso les pase, ¿eh? Pero bueno, ese es un tema aparte. Vamos a seguir viendo. Deuda aproximadamente 300 millones de euros a compañías que operan en la isla. Esos 300 millones a compañías que operan en la isla, no a España, no al gobierno español. Ya usted verá con España la deuda a cuánto asciende. Principalmente pequeñas y medianas. Además de mantener encuentros con los representantes de las firmas españolas en su visita, la ministra tiene previstas reuniones bilaterales con ministros del gobierno cubano, a quienes planteará su propuesta para la devolución de la deuda y ofrecerá apoyo desde Madrid. Son los acreedores los que han tenido, después de amargos intentos por cobrar legalmente, por hacer las cosas como se debe, sencillamente, y recuperar el dinero que Cuba les debe, han tenido que ser los acreedores los que busquen maneras, métodos alternativos. Mira, págame con sonrisas, págame con flores, págame con hojas de cultivo, págame con danzas al amanecer, págame con votos en determinadas instancias internacionales. Esto se ha hecho, ya usted verá lo que pasó con México, pero en la práctica vamos a ver cómo les podemos cobrar. El año pasado, en 2022, luego de fuertes presiones que ejercieran determinadas organizaciones e instituciones, como por ejemplo Transparencia, exige a Sánchez, en este caso al socialista en el poder, Pedro Sánchez, que no esconda los informes para perdonar deudas a Cuba y Venezuela. Esto fue el año pasado, el Departamento de Transparencia dentro del Ministerio de Economía de España. Sánchez, miren los subtítulos, aplaza sine die el cobro de los 2.150 millones que Cuba y Venezuela deben a España. Mire el segundo punto. Cuba incumplió los pagos de su deuda de más de 2.000 millones con España tras llegar Sánchez al poder. Y para colmo, el gobierno de Sánchez vendió a Cuba 50.792 euros en armas de represión oficial en los últimos años. Para colmo, ¿no? En los últimos 2 años. Ahora, vamos a ver, una vez que lo presionaron
al socialista que está en el poder, Pedro Sánchez, cómo tuvieron que admitir los montos colosales de la deuda. Fíjense. Reveló que la deuda de La Habana con Madrid asciende a 2.030 millones de euros, una cifra que el gobierno del socialista Pedro Sánchez se había negado a difundir. El diputado Pedro Cambronero exigió al Ejecutivo aclarar en qué se invierte el dinero de España en Cuba, donde la represión política es un hecho constatado internacionalmente. Ante la presión, Sánchez no tuvo más remedio que responder. La deuda equivale a 2.130 millones de dólares y es la segunda mayor de un país con España, solo superada por los 6.314 millones que debe Grecia. El problema no es ese. El problema es que ya años antes se le había perdonado a Cuba una deuda histórica, un monto histórico, sin precedentes por parte del propio gobierno español, aunque no estaba en ese momento Pedro Sánchez, ahora se los voy a mostrar, precisamente para tratar de establecer mejores acuerdos. Eran los días de Mariano Rajoy, estaba una especie de deshielo entre Estados Unidos y Cuba, la Unión Europea tenían esperanzas de una democratización de Cuba, de que Raúl Castro verdaderamente abriera las puertas y les perdonaron, miren los montos, 1.492 millones de euros. Ahí usted se puede dar cuenta, España condona a Cuba 1.492 millones de euros. Esto fue en el año 2016. España hizo ayer, dice el diario El Mundo, un regalo histórico a Cuba que la sitúa en un lugar privilegiado de la actual carrera internacional generada por las expectativas de apertura económica en la isla. Eran los días en los que eran los días en que la dictadura cubana engañó a medio mundo, incluido Estados Unidos y Europa, con respecto a que abrirían, a que permitirían la verdadera economía libre de mercado, que permitirían libertades individuales de asociación, cosa que ya sabemos cómo terminó, ¿no? Pero me les perdonaron 1.492 millones de euros en la práctica de intereses acumulados sobre la deuda, sobre el principal. Esto no formaba parte de este monto de la deuda oficialmente, sino eran los intereses que se van acumulando, que por supuesto forman parte de la deuda de su compromiso. Pues bien, esto se le perdonó, lo cual provocó un enorme revuelo en toda España. Aquí la nota decía, en presencia del vicepresidente del régimen castrista, Ricardo Cabrisa Ruiz, en Madrid, el ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, estampó ayer su firma sobre el último y más importante acuerdo de reestructuración de la deuda que la isla arrastraba desde hace décadas y que solo en lo que atañe al medio y largo plazo se acercaba ya a los 2.500 millones de euros. El regalo, que se corresponde con la completa condonación de los intereses de demora de dicha deuda, asciende a 1.492.3 millones de euros y constituye una de las concreciones más elocuentes de las negociaciones multilaterales emprendidas en diciembre pasado por el grupo de acreedores de Cuba integrado en el Club de París. Ahora, ¿ha sido España la única que ha tenido que perdonarle deudas en los últimos tiempos a Cuba? En lo absoluto. El etcétera es larguísimo. Yo he seleccionado, por ejemplo, el caso de México. México le condonó también una deuda, el 70% de más de 500 millones de dólares de deuda que tenía Cuba con México. Esto provocó, dicho sea de paso, bastante indignación. En este artículo, publicado en el año 2013, que fue cuando ocurrió este perdón de la deuda, estaba el presidente Felipe Calderón. Se querían mejorar las relaciones de México con Cuba después de lo difícil que había terminado siendo todo entre Vicente Fox y Fidel Castro, ya recordarán ustedes. Y en la práctica, miren lo que dice este artículo. Después de recorrer durante 15 años un accidentado camino para intentar cobrar una deuda millonaria al gobierno cubano, que incluyó 3 acuerdos incumplidos y 2 litigios internacionales, México se dio por vencido y le perdonó a Cuba el pago de 340 millones de dólares. La suma representa el 70% de un saldo de 487 millones. Cuba tiene ahora un nuevo plazo de 10 años para pagar los 146,1 millones de dólares restantes, según el acuerdo firmado el pasado 1 de noviembre en la capital azteca. Esto provocó muchísima indignación en el pueblo mexicano, en varios economistas que decían, espera, ¿cómo es esto que nosotros estamos perdonando? Que nos estás diciendo a nosotros, el gobierno mexicano en ese momento, que tenemos que pagar más impuestos, pero tú estás regalando aquello que otros nos deben. Miren, por ejemplo, lo que decía este economista.
A los economistas no les salen las cuentas, y es que aseguran por un lado el gobierno mexicano busca recaudar más impuestos y por otro los regala. Se refieren a la deuda de $500 millones que le perdonó casi en su totalidad a Cuba. No tiene lógica, lógica económica, social no la tiene. Probablemente si le buscáramos una lógica política, la podríamos encontrar, pero claramente las familias mexicanas no comen de política. En la práctica, ¿por qué se ha tenido que llegar a esto? ¿Usted sabe por qué? Por el juego sucio, el juego de rateros que implementa Cuba a la hora de no pagar sus deudas. ¿Saben lo que hacen? En primer lugar, tratan de escaparse con todas las argucias posibles. Ya hemos visto lo que están haciendo con CRF Limited, ¿verdad? Ustedes son fondos buitres, no tenemos que pagarles y bla, bla, bla. El problema es que cuando entonces uno de estos gobiernos, uno de estos acreedores, una de estas compañías privadas a las que Cuba les debe, comienzan a presionarlos, se victimizan. Y dice, somos el pequeño David agredido por el Goliat del imperio que nos tiene asfixiado. Es culpa del bloqueo, no es culpa de nosotros. No es que nosotros no queremos pagarte, es que sencillamente no podemos porque el bloqueo lo impide. No tenemos dinero por el bloqueo, ¿verdad? No tenemos dinero y entonces no cumplimos contigo ni vamos a cumplir con nadie. Si comienza entonces el proceso de presión, Cuba acude a los organismos internacionales, acude a los aliados con los que ha tenido tratos indecentes e indebidos, a los cuales les ha enviado personal de inteligencia en la mayoría de los casos y les dice, apóyenme. Ustedes me van a respaldar. Somos un pequeño pueblo que necesitamos ayuda. Y el acreedor que está intentando cobrar entonces termina siendo el atacado. Es un mecanismo de mafia, de pura mafia. A esto se ha llegado incluso, por ejemplo, que Uruguay, que es un pequeñito país, muy bien administrado, pero estoy hablando en cuanto a las dimensiones, es un país que no se mete con nadie, tuvo también que perdonarle una deuda a Cuba. Miren para acá, 2015, Montevideo Portal, aprobaron perdonar deuda de Cuba por $50 millones. El Senado aprobó este miércoles el proyecto de ley que perdona la deuda que el Banco Nacional de Cuba mantiene con Uruguay. La deuda se arrastra desde 1994 y asciende a $50 millones. Cuando usted mira esto y usted recuerda que estamos hablando de Uruguay y mire las cifras, 50 millones. ¿Qué es 50 millones en la economía de un país? Nada, 50 millones es un menudo. Y esa deuda la tenían desde 1994 con Uruguay. Es sencillamente el comportamiento de no pagar. No me interesa pagar. Después voy lloriqueando diciendo es que nadie me presta, es que me obligan a pagar por adelantado y en efectivo. Y el mundo entero hace así, mira, y dice, ¿y por qué será? Y si ninguno le gusta, hay también otra frase muy clara e inteligible, que es no pagar.